presidente francés Emmanuel Macron hizo un llamado a líderes de la Unión Europea a fortalecer el bloque. Escribió una columna que fue publicada en varios diarios de Europa, prácticamente en todos. Nadie se restó cuando el Reino Unido combate por salir de la Unión Europea y donde se sufre, ¿no?, la desintegración de la Unión. Bueno, él hizo un llamado a lograr encontrar un nuevo camino y además apuntó a China y a Rusia como dos potencias que eventualmente pueden ser vistas como una amenaza. Vamos a comentar a esta hora este tema, esta editorial, ¿no?, entre otras cosas, del presidente francés con Antoine Fauré. Él es analista internacional, ha conversado con nosotros aquí en el estudio y en esta oportunidad nos acompaña otra vez. Antoine, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, José Antonio. Un gusto saludarte. Muchas gracias, a ti también. Primero, ¿no llega muy tarde este análisis, esta columna donde el presidente francés, la verdad es que no dice nada nuevo, sino que dice algo que todos conocimos desde que se echó a andar el Brexit en el Reino Unido? Para nadie es un misterio, desde hace muchos meses que la Unión Europea está en una tremenda crisis. ¿Por qué se demoró tanto en hacerlo visible? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Llega tarde y por lo mismo da la impresión de ser un poco un gesto desesperado, podríamos decir. Busca retomar cierta centralidad el presidente Macron con esta carta. Sin embargo, ya sea en la dimensión europea como electoral o al nivel interno, parece que perdió el liderazgo en ese sentido. ¿Por qué te lo digo? Porque el método que ocupó, que es un método de hablar directamente a los ciudadanos o al pueblo a través de una carta en distintos diarios, es un método que ya usó varias veces. Hace muy poco, hace 15 días, hizo una carta a los franceses en el marco del conflicto de los chalecos amarillos. Además, proponer un nuevo contrato es algo que ya hizo en 2018 en Davos para a nivel global proponer un nuevo contrato económico. Entonces, en ese sentido, parece que ya desgastó todas sus opciones y que propone una carta que en el contenido es bastante desordenada. Empieza por un tema de libertad, de democracia, vuelve a ese tema al final de la carta, aborda distintas temáticas y en ese sentido parece más desesperado que cualquier otra cosa. Yo coincido plenamente contigo, leí la carta 2 veces, la verdad que entendí súper poco, te lo voy a decir, porque no sé bien cuál era la columna vertebral del texto. No sé si él quería defender la Unión Europea, si quería abrir una convocatoria a nuevos países que se sumen, si era una crítica indirecta al Reino Unido, si efectivamente quería hacerse cargo de una intervención rusa o china en Europa. La verdad es que entendí súper poco y la leí en una traducción al español que se hizo en la prensa española. Así que me voy a saltar eso porque puede ser muy enredado, pero quería ir más allá y preguntarte respecto a cuánta fuerza hoy día existe en Francia de aquellos grupos que a lo mejor consideran, ¿no?, que Francia debería seguir el mismo camino del Reino Unido. Esa es una idea que está extendida en la opinión pública francesa. Los perdedores de la globalización, ¿no?, están presentes hoy día en los chalecos amarillos que dicen, ¿saben qué? Sigamos la línea de Londres. Sí, pues, están muy presentes en los chalecos amarillos, social, también en el campo político, a través de la extrema derecha, de la extrema izquierda, en ese sentido, que no son lo mismo y no es el mismo discurso. Sin embargo, hay posiciones que cuestionan la posición de Francia, su rol motor en la construcción europea y la necesidad de seguir ese paso. También hay voces que se juntan con las de Italia, por ejemplo, para denunciar la dependencia de los bancos centrales del Banco Central Europeo. Entonces, hay una contestación y precisamente yo creo que el presidente Macron trata de proponer ciertas medidas políticas en su carta, por ejemplo, en términos social, por ejemplo, en términos económico, por ejemplo, sobre la democracia. Propone en este sentido un sueldo mínimo europeo. El problema es que eso parece más que todo declaraciones que no son concretas. Por ejemplo, habla de un sueldo mínimo europeo.
pero después dice también que hay que adaptarlo a cada país. ¿Qué significa eso? Yo no lo sé, no sé si es que todos vamos a tener el mismo sueldo, poco importa de dónde somos, o si en Moldavia hay un sueldo que va a ser proporcional al costo de la vida de allá y otro en Francia. Entonces, en ese sentido, trata de politizar el tema, pero finalmente nos damos cuenta que es una estrategia electoral, trata de lanzar la campaña de su movimiento para las elecciones europeas de mayo. Exacto. Antoine, ¿tú crees que el Reino Unido se va de la Unión Europea el 29 de marzo y empieza a tocar la puerta de Bruselas unos meses después? ¿O no, digamos? ¿O la Unión Europea se empieza a desquebrajar de a poco? ¿Cuál es tu mirada respecto del Brexit y cómo efectivamente el Brexit podría afectar directamente el proyecto de la Unión en su conjunto, que es el gran temor que al parecer tiene Emmanuel Macron? O sea, lo afecta por sí, en el sentido de que Reino Unido, una potencia económica importante, diplomáticamente central en Europa, a pesar de su juego de ida y vuelta con el proyecto de construcción europea, su salida muestra que hay un problema grande en Europa. Ahora, yo no estoy convencido para nada que el 29 salgan, porque primero hay tensiones internas a la coalición de Theresa May, porque segundo hay unos conservadores que están dispuestos a irse con un no deal, es decir, sin acuerdo con Unión Europea, y otros que no. Y desde el lado de Unión Europea tampoco le conviene que salga Reino Unido. Yo creo que en ese sentido se va a alargar el proceso de negociación todavía. ¿Sobre qué va a resultar? No lo sé, pero vemos, por ejemplo, en la carta de Macron que hay una voluntad de crear un Consejo de Seguridad Europeo donde se asocia a Reino Unido. Entonces, desde los mismos líderes de Unión Europea tratan de buscar otras soluciones para que Reino Unido se quede al lado o asociado, vinculado, digamos, con Unión Europea. Y en ese sentido yo creo que, o sea, no veo una salida total del Reino Unido. ¿Hay otros países que puedan seguir el mismo camino? Siento que hay fuerzas en Italia súper potentes para que Italia también abandone la Unión Europea. Esa es la primera pregunta, ¿no? Y también los niveles de equidad, porque la verdad es que yo creo que la crisis griega marcó un antes y un después, ¿no? Después de la crisis griega, la Unión Europea se dio cuenta e hizo un análisis de decir, bueno, ¿por qué nosotros desde Berlín o desde París, con nuestros impuestos, con nuestra contribución, con nuestra producción, tenemos que financiar países tan asimétricos, ¿no? en cuanto al orden institucional y económico como los países de Europa Oriental, como Grecia? Por ahí comenzó, parece, el problema. Exacto, hay un problema grande en términos económico que viene, que se concretiza, se consolida con la crisis griega, pero que viene también del modelo de construcción europea, que es económico antes de ser político. Y hay un gran problema que está vinculado, uno, al proceso griego, dos, al Brexit, tres, a lo que pasa en Italia, por ejemplo, pero no solo, en Polonia también, en Hungría también, en España en cierta medida con la extrema derecha, que es esta oposición de ciudadanos a una Europa técnica, antipolítica, que no entiende, los ciudadanos no entienden, no entendemos por qué la Troika, el Banco Central, puede tomar decisiones sin ser democráticos y decisiones que influyen directamente la vida cotidiana de cada uno. Entonces, en ese sentido, sí hay movimientos que buscan seguir el paso del Brexit, de Inglaterra y Reino Unido. Y ahí es muy importante, uno, lo que va a pasar durante las elecciones europeas, y Claro. dos, también ver un poco cómo se recompone electoralmente las distintas elecciones en los distintos países. Si el movimiento que en los medios y hasta en ciencia política llamamos populista sigue creciendo y se instala, se consolida, en ese sentido hay un peligro grande para este proyecto de construcción europea. Si no es el caso, y no es la tendencia, ahí vamos a ver lo que pasa, cuál va a ser la recomposición. La carta de Macron en ese sentido muestra que hay una voluntad de reaccionar, pero esa voluntad, esta intención es muy dispersa, muy poco concreta y muy poco clara. Al parecer así es, ¿ah? Y una última pregunta, desde tu punto de vista, tratando de hacer un ejercicio de ficción, porque entiendo que nadie tiene una bolita de cristal, pero ¿cómo la idea de la Unión Europea sobrevive a un mundo hoy día donde las ideas trumpistas y bolsonaristas y lepenistas
de combatir la globalización y volver, digamos, a los proyectos nacionales son tan fuertes y además se imponen en las urnas. Parece que la gente, o al parecer la mayoría de ella, que ha participado en estos procesos electorales en estos grandes países, no quiere uniones, no quiere globalizaciones. ¿Cómo la Unión Europea sobrevive a eso? ¿O desde tu punto de vista es solamente un ciclo que debería pasar en un plazo breve? ¿Cómo sobrevive? No lo sé. Como bien lo dijiste, no puedo leer el porvenir. Sin embargo, y eso es mi opinión, yo creo que no puede pasar sin Europa social y política. El proyecto económico por sí ya se está acabando y ya está creando los problemas que vive Unión Europa. En ese sentido, es muy llamativo el trato que trata de hacer Macron en su carta. Hace unos meses Macron opuso nacionalismos, populismos y progresismo. Lo formuló también como una oposición entre democracia liberal y democracia iliberal, que sería, digamos, más autoritaria en ese sentido. Sin embargo, en esta carta empieza a proponer cosas que tengan que ver con cierta soberanía al nivel continental, al nivel de la Unión, precisamente. Entonces, es una manera de tratar de luchar contra esos nacionalismos, esos populismos. No sé si le va a funcionar, no lo creo, pero sí creo que hay que buscar soluciones políticas en esta crisis, si no es una puerta abierta a la extrema derecha, a los populismos y a las discriminaciones. Bueno, es una alternativa política también, digamos. Yo soy de la idea de que no hay que satanizar nada. Dentro del juego democrático, bueno, caben todas las alternativas. Y el problema no es la oferta política, el problema es por qué esa oferta política seduce a tanta gente. Siento que el análisis no está tanto en quien ofrece, sino que en quien toma lo ofrecido. Por lo tanto, el análisis es por quienes votan por Trump, por quienes votan por Bolsonaro, por quienes votan por Le Pen. En fin, ahí tendríamos que centrarnos más muchos de nosotros. Muchas gracias, Antoine, por esta conversación. Gracias. Espero verte aquí en el estudio muy pronto. Que estés muy bien. Buenos días. Igual tú.